Hola, bienvenidos a otra sesión del curso de Inferencia Estadística. En esta clase veremos la potencia de un test y además veremos el lema de Newman-Pearson que nos va a permitir crear test que se llaman potentes. Entonces veremos que la potencia de un test es un concepto útil para evaluar el desempeño de un test de hipótesis. Entonces vamos a comenzar con la definición. Supongamos que W es el estadístico de un test de hipótesis y R es la región de rechazo para una prueba de hipótesis que involucra el valor de un parámetro θ. Entonces la potencia de la prueba, denotada por P de θ, es justamente la probabilidad de que la prueba lleve el rechazo de H0 cuando el valor real del parámetro es θ. Es decir, la potencia de θ es justamente la probabilidad de que W está en la región de rechazo cuando el parámetro real es θ. Entonces, lo primero que tenemos que notar es que si yo considero, por ejemplo, un test de hipótesis de la forma θ igual a θ0, con una hipótesis alternativa, por ejemplo, θ distinto de θ0, entonces lo que va a ocurrir, por ejemplo, es que la potencia evaluada en el punto θ0 es la probabilidad de que el estadístico caiga en la región de rechazo, dado que el parámetro real es θ0. Y cuando estoy en presencia de θ0, estoy asumiendo que H0 es cierto, es justamente eso, y por lo tanto corresponde a la probabilidad de rechazar H0, suponiendo que H0 es cierto, y eso es el error de tipo 1. ¿Ya? Ahora, por otra parte, si yo considero θ sub A un elemento, un parámetro asociado a la hipótesis alternativa, en este caso, por ejemplo, distinto de θ0, si yo calculo la potencia en este punto θ, eso es justamente la probabilidad de rechazar H0, dado que θ es igual θ alternativa. Y eso es justamente 1 menos la probabilidad de aceptar H0, dado que θ es igual a θ. Y a esta cantidad que aparece acá, le vamos a llamar beta de θ sub A, que corresponde a un error de tipo 2. Porque fíjense que en este caso estoy aceptando H0, dado que la hipótesis alternativa era cierta. ¿Ya? Porque el parámetro real es distinto de θ0. ¿Ya? Por lo tanto, llegamos a la igualdad. Disculpa. Vamos a llegar a la igualdad que en realidad la potencia de θ sub A se puede calcular como 1 menos b de θ sub A, donde θ sub A es un parámetro distinto del parámetro de la hipótesis nula. Entonces, si nosotros miramos un test cualquiera, o incluso este test que aparece acá, lo que ocurre es que en realidad a nosotros nos gustaría que la probabilidad es justamente en θ0, que es alfa, que eso sea muy pequeñito, y además nos gustaría que la probabilidad de θ sub A, cuando el θ sub A satisface la hipótesis alternativa, que esa cantidad en el fondo sea muy parecida a 1. Y eso quiere decir que nos gustaría en realidad que el error de tipo 2 asociado sea distinto o sea, muy parecido a 0. ¿Ya? Ahora, en la práctica lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a tener que fijar el nivel de alfa y nos gustaría diseñar una región de rechazo de tal manera que la potencia sea lo más grande posible, de tal manera que el error de tipo 2 sea lo más pequeño posible. ¿Ya? Ya, entonces vamos a ver, por ejemplo, la forma eh, que tiene esta función de potencia. Nosotros habíamos visto que si yo, por ejemplo, consideraba un test de hipótesis de la forma θ igual θ0 versus θ distinto de θ0, nosotros vimos que si yo consideraba una región de rechazo, en este caso bilateral,
y yo calculaba justamente el error cuando teta era un teta su A y teta su era muy grande, que en realidad ese error de tipo 2 era pequeñito, y eso calza con que uno para valores muy extremos ve que esta función de potencia se parece a 1. Ahora, esto es un ejemplo típico, los valores que están acá dependen, por ejemplo, la forma que tiene la curva depende de la muestra. Lo importante es que si yo evalúo en teta 0, justamente lo que veo es alfa, y lo que voy viendo para distintos valores, por ejemplo acá, si esto lo llamo teta sub A, la potencia que voy a ver aquí, es decir, esta cantidad, va a ser 1 menos beta sub A. Y ahora, en realidad, desde el punto de vista teórico, a mí lo que me gustaría es justamente poder diseñar la región de rechazo de tal manera que la función de potencia se parezca lo más posible a la función de potencia ideal. Y la función de potencia ideal tiene que ser de esta manera. ¿Ya? En el fondo a mí me gustaría que cuando yo la evalúe en teta 0, eso sea el error de tipo 1 y ese error de tipo 1 sea nulo. Y si la evalúo para puntos distintos de teta 0, este error de tipo 2 en el punto teta sub A, me gustaría que sea 0 y por lo tanto la potencia sea 1. Ahora, esto es lo ideal teórico. En la práctica uno nunca llega al ideal teórico, pero sí lo que puede hacer es diseñar la región de es tratar de diseñar la región de rechazo de tal manera que la función de potencia se parezca lo más posible a esta función de potencia teórica. Así que nuestro objetivo es para alfa fijo pequeño, buscamos o buscaremos una región de rechazo de modo que B de teta sub A sea lo más pequeña, o de hecho en realidad de tal manera que beta sub A, de modo de minimizar esta cantidad cuando teta sub A cumple H alternativa. ¿Ya? Ahora, minimizar en el fondo este error de tipo 2 en el punto teta sub alfa equivale a maximizar la potencia en teta sub A cuando teta sub A cumple la hipótesis alternativa. ¿Ya? Y en general cuando uno haga este ejercicio, la región de rechazo que uno encuentre va a generar lo que se llama, va a generar un test que va a ser más potente. ¿Ya? Ya. Entonces, antes de poder de ver el lema de Newman-Pearson, necesitamos una pequeña definición que dice que si se toma una muestra aleatoria de una distribución con parámetro θ, se dice que una hipótesis es simple si especifica de manera única la distribución de la población de la cual se toma la muestra. Cualquier hipótesis que no sea simple se denomina compuesta. ¿Ya? Y acá en el fondo uno tiende a pensar que justamente las hipótesis que son de la forma como θ igual a un θ0 son simples, pero la verdad es que hay que ver, depende de caso a caso. Por ejemplo, imagínense que yo trabajo con una muestra I sub 1 hasta I sub n normal, y yo propongo como hipótesis justamente mu es igual a mu 0, donde mu 0 es dado, una cierta cantidad. El tema es que cuando yo trabajo con la distribución normal tiene dos parámetros asociados. Por lo tanto, pueden haber dos casos, que el sigma cuadrado sea conocido o que el sigma al cuadrado sea desconocido. Notemos que si yo conozco sigma cuadrado, mu igual mu 0, determina completamente
lo que vendría siendo la distribución normal. Y por lo tanto, en este caso, esta hipótesis es simple. Y cuando el sigma cuadrado es desconocido, la verdad es que es compuesta porque no determina, de hecho, la distribución varía mucho dependiendo del valor de sigma. ¿Ya? Y ahora con esta definición podemos ver el lema de Newman-Pearson, que nos va a permitir diseñar regiones de rechazo que se denominan más potentes. ¿Ya? Y hay que notar también que esto es distinto a lo que nosotros hicimos al principio, donde de manera intuitiva nosotros decíamos, si el teta es igual a teta 0, bueno, y si el teta, yo tomo un parámetro que está alejado, entonces debería yo rechazar H0, si es que se ha alejado. Ahora, lo que vamos a ver que el lema de Newman-Pearson nos va a entregar la forma de la región de rechazo, que después uno lo fija con el nivel alfa que pone como cota superior del error de tipo 1. Entonces, esto dice, lema de Newman-Pearson. Suponga que deseamos probar la hipótesis nula, h igual a teta igual teta 0, contra la hipótesis alternativa h sub a, teta igual a teta sub a, con base en una muestra aleatoria I sub 1 hasta I sub n, de una distribución con parámetro teta. Sea L de teta la verosimilitud de la muestra, que se obtiene como el producto de las funciones de densidad en el caso continuo, o como el producto de las funciones de probabilidad, o de las distribuciones de probabilidad en el caso discreto. Entonces, para cada alfa, la prueba que maximiza la potencia en teta sub a tiene una región de rechazo RR determinada por la verosimilitud en teta sub teta, en teta sub 0, partido por L sub teta sub a, menor que K. Y esto nos entrega la forma de la región. ¿Ya? Y el valor de K, cuando digo digo la forma, me refiero a que el K es genérico, y el valor de K se escoge de modo que la prueba tenga el valor deseado para alfa. Y esta prueba es la prueba que se denomina la más potente en el nivel alfa para H0 contra HA. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo funciona. Lo importante es que hay que entender que el lema de Newman-Pearson es cuando yo contrasto la hipótesis teta igual teta 0 versus teta igual teta sub a. Porque en esos casos yo puedo calcular el error de tipo 2 y el error de tipo 1, y en el fondo puedo hacer el ejercicio de tratar de maximizar justamente la potencia. Entonces dice, suponga que I representa una sola observación de una población con esa función de densidad. Encuentre la prueba más potente con el nivel de significancia alfa para probar teta igual 2 contra teta igual 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a calcular la potencia. Entonces, lo que nosotros necesitamos, lo que nos dice es la verosimilitud. L de teta en este caso es justamente la densidad. Y por lo tanto, para definir la región de rechazo, tengo que hacer L en teta igual a 2, partido por L en la alternativa. Y cuando hago L en teta igual a 2, lo que voy a obtener es 2 por I, y L en teta igual a 1 es simplemente 1, y esto corresponde a 2I menor que K, así que la región de rechazo tiene la forma I menor que K medios. Y ahora uno dice, la verdad es que esta constante es una constante que uno determina a posteriori, cuando fija el nivel de alfa, y por lo tanto, si uno le llama K estrella, da lo mismo. Lo importante es que acá nos da la forma. La forma es del estilo I es menor que un cierto nivel. Y ahora para fijar el valor de K estrella, tengo que calcular el valor alfa, que es la probabilidad de rechazar H0, dado que H0 es cierto. Y H0 es cierto corresponde justamente al caso en que teta vale 2. Y rechazar significa caer dentro de la región de rechazo. Por lo tanto, tengo que calcular la integral entre 0 y K estrella de la función de distribución asociada a que H0 es cierto, que es justamente 2i de i, y eso es justamente K estrella al cuadrado. Y si yo pido que eso sea igual a 0.05,
estarían contando que justamente el K estrella vale raíz de 0.05, que vale 0.2236. ¿Ya? Así que, si se fijan, ¿cuál es mi prueba más potente? Tengo H0 que corresponde a θ igual a 2 contra H1 θ igual a 1. La región de rechazo es justamente I menor que 0.236. En este caso, alfa lo definí justamente para que sea 0,01, e incluso yo puedo calcular beta, que es la probabilidad de aceptar H0, dado, dado, dado que H1 es cierto. Y eso en este caso corresponde justamente a la integral de, en el fondo, aceptar H0 es lo mismo que rechazar H1. Y por lo tanto, en este caso sería la integral entre 0 y, de hecho, en realidad es justamente 1 menos la potencia. 1 menos la potencia en θ igual a 1. Y eso es 1 menos la integral entre 0 y 0.2236. La densidad en este caso es 1, así que es de I, y eso por lo tanto vale 0.7764. Y acá vemos que a pesar de que yo busqué la más potente, de todas maneras este error es relativamente grande. Pero de todas maneras es lo mejor que nosotros podemos hacer. Es decir, la que hace que la potencia sea lo más grande posible. ¿Ya? Ya. Quiero aprovechar este ejemplo para hacer una pequeña discusión respecto a cuando yo hablaba de la forma de la región de rechazo. Por ejemplo, supongamos que yo tomara como H0, el mismo ejemplo anterior, la misma distribución, pero tomara θ, por ejemplo, igual a 3 contra H1, por ejemplo, θ igual a 2. Entonces, si yo analizo, lo que me va a dar cuenta es que vamos a, por ejemplo, para definir la región de rechazo, puedo hacer θ igual a 3, partido por L de θ igual a 2. Y en este caso, θ igual a 3 corresponde justamente a 3 por I al cuadrado, partido por 2I. Y de hecho, perdón, quería hacerlo con θ igual a 1. Por lo tanto, va a ser 3I al cuadrado, partido por 1. Y en el fondo la región de rechazo, en este caso, corresponde a algo así como I al cuadrado menor que K tercios. Lo importante es que cuando yo haga este análisis, el lema de Newman-Pearson me va a entregar la forma. Y si se fijan, la forma de la región de rechazo en este caso es bastante distinta de la región de rechazo que nosotros teníamos para este test de hipótesis. ¿Ya? Y por eso es importante que uno define la forma, es decir, esto es algo del estilo I al cuadrado menor que algo, y después el K, que en general, por ejemplo, esto uno le puede llamar simplemente K estrella, lo define a partir del cálculo del valor de alfa. ¿Ya? Ya. Entonces, esto muestra una aplicación del lema de Newman-Pearson, y si uno vuelve al lema de Newman-Pearson, esto funciona en el caso que θ sea θ0 contra θ igual a θ sub A. ¿Ya? Y nosotros lo que dimos origen al hacer esto era justamente, o sea, al buscar la región L sub θ0 partido por L θ sub A, dábamos origen a una región de rechazo o a una forma de la región de rechazo, donde de acá, de hecho, va a aparecer, vimos que, por ejemplo, podía ser del estilo I al cuadrado menor que algo, I menor que algo, o incluso puede tener una forma un poco más, diferente, pero lo importante es que proviene de justamente de hacer el cociente, L de θ0 partido por L de θ.
Entonces, esto no necesariamente se puede aplicar al caso más clásico cuando yo contrasto, por ejemplo, H0, teta igual teta 0, contra H1, por ejemplo, teta mayor que teta 0. Porque en este caso, si se fijan, ya no tengo la hipótesis alternativa que tenía antes. En cambio, por lo tanto, si yo trato de hacer el análisis, voy a fallar en el análisis de la definición de esta región de rechazo. Ahora, quizás lo que yo podría hacer para poder tratar de aplicar el lema de Newman-Pearson es hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tomo teta, teta sub a, que cumpla la hipótesis alternativa? En este caso corresponde a pedir que teta sub a es mayor que teta 0. Fíjense que lo que yo puedo hacer es puedo tratar de calcular el cociente L de teta 0 partido por L de teta sub a menor que K, y cuando haga este análisis se va a generar una región, y esa región va a depender de justamente teta sub a. Pero en algunos casos lo que podría ocurrir es que la forma de la región de rechazo no cambie, aunque dependa del valor teta sub a, me refiero a que quizá la forma de la región es la misma. Y si eso llega a ocurrir, nosotros vamos a hablar de que el test es uniformemente más potente y la región de rechazo es la región que tiene la forma de la región global que uno encuentra, y finalmente el valor de K lo determina para que se cumpla el valor de alfa establecido. Entonces vamos a ver un ejemplo de eso que está ahí. Dice, suponga que I sub 1 hasta I sub n es una muestra aleatoria de una distribución normal, con media mu desconocida y variancia sigma al cuadrado. Por lo tanto, es una hipótesis simple cuando trabajemos. Deseamos probar H0 mu igual mu 0 contra H1 mu mayor que mu 0 para una constante dada mu 0. Encuentre la prueba uniformemente más potente con un nivel de significancia alfa. ¿Ya? Y acá una advertencia es, no necesariamente siempre va a existir, pero en este caso sí la hay. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, vamos a fijar un valor mu sub a mayor que mu 0. Y bueno, lo primero es que hay que recordar que en este caso la verosimilitud corresponde al producto de las densidades, y por lo tanto esto va a ser el producto desde igual a 1 hasta n, de 1 partido por raíz de 2pi, sigma, por la exponencial de menos i sub i menos mu al cuadrado partido por 2 sigma al cuadrado. Y por lo tanto, cuando yo haga L de mu 0 partido por L de mu sub a menor que K, bueno, los cálculos se pueden hacer, no los voy a hacer en este caso. A lo que voy a llegar es que si yo denoto por I barra el promedio, notemos que cuando llega este producto aparece en promedio porque el producto de una exponencial es la suma, y por lo tanto voy a llegar a que esto va a corresponder a una región del estilo I barra mayor que menos 2 sigma al cuadrado, logaritmo de K, menos n por mu sub 0 al cuadrado más n por mu sub a al cuadrado, partido por 2n por mu sub a menos mu sub 0. Ya. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que esto nos da una forma, a pesar de que el lado derecho depende de mu 0, o sea, depende de mu sub a, la forma de la región es la misma para todos. Y en el fondo esta región es lo que uno puede llamar, por ejemplo, K tilde, y la región de rechazo que se propone, que es la región de rechazo uniformemente más potente, es simplemente I barra mayor que K tilde. Y ahora uno vuelve al principio que corresponde cómo uno determina el valor de K tilde a partir del valor de alfa, que es la probabilidad que I barra sea mayor que K tilde porque hay rechazo cuando mu es igual a mu 0, y eso corresponde justamente a la probabilidad de z mayor que raíz de n por K tilde menos mu 0 partido por sigma, dado que mu es mu 0.
Y acuérdense que en este caso el z siempre es I barra menos mu 0 partido por sigma partido por raíz de n, que ahora como yo sé que mu es igual a mu 0, se distribuye como una distribución normal, y por lo tanto voy a tener la ecuación que me dice z sub alfa tiene que ser igual a raíz de n por k tilde menos mu 0 partido por sigma, de donde k tilde va a ser igual a mu 0 más z alfa sigma partido por raíz de n. ¿Ya? Y ahora, por lo tanto, tengo, si se fijan, esta región que yo encontré era independiente del valor de musu alfa, o sea, dependía del valor de k tilde del musu alfa, o sea, musu a, pero la verdad es que cuando yo veo la forma en general, esa forma no depende del valor, es la misma región, es una región que dice del estilo, el promedio es mayor que algo. Y por lo tanto, ¿cuál va a ser mi test uniformemente más potente? Estoy contrastando mu igual a mu 0 contra mu, mayor que mu 0, y en este caso la región de rechazo al nivel alfa 0.05 corresponde justamente a mu barra, o sea, I barra, mayor que mu 0 más z alfa sigma partido por raíz de n, que éramos justamente el test que habíamos intuido al principio del estudio de los test de hipótesis. ¿Ya? Entonces, a ver, de manera de resumir, la potencia de un test es algo que nos gustaría que sea para puntos distintos del teta cero, nos gustaría que sea siempre lo más grande, y por lo tanto lo que nosotros acá es utilizamos el lema de Newman-Pearson, que nos permite construir tests que se denominan más potentes. ¿Ya? Ahora, eso funciona cuando tengo hipótesis de la forma teta igual teta 0, teta igual a teta sub a, pero si tengo una de otro estilo, por ejemplo, teta mayor que teta sub 0, o teta menor, o lo que sea, lo que puedo hacer es tratar de encontrar la forma de la región, y dependiendo del parámetro k, que después ese parámetro k, y si la región es la misma para todo, hablo de que el test es uniformemente más potente. El valor de este k siempre se determina usando el valor de alfa. ¿Ya? Ya. Así que esto muestra que en realidad la potencia de un test es algo que nos permite evaluar el desempeño de una prueba, y el lema de Newman-Pearson nos permite construir tests que sean más potentes o uniformemente más potentes. ¿Ya? Bueno, eso fue todo por este vídeo. Muchas gracias.